buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Después de semejante bacanal que vivieron ustedes. Bueno, hoy es 20 de abril de 2022. Dentro de 10 días tenemos otro día libre. El lunes 2 de mayo va libre porque el primero cae en domingo. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos, larguísimo se sintió, ¿verdad? Mentira, mano. Como un suspiro, se fue la Semana Zángana. Lo voy a decir en palabras nicas. Qué cachimbo gente andaba por todos lados. Vi imágenes de allá del puente del Río Coco, del nuevo. Qué envidia la que me daba la gente. Oh. Tienen reales, mano. La gasolina hasta allá, imagínate. Con lo que está 52, que está, ¿no, ahorita? Y eso que el gobierno ha asumido las dos completitas, las dos últimas alzas y las dos anteriores a la mitad. O sea que andaríamos por 60, 62 pesos el litro. Si no ha sido que el gobierno tome esa decisión. Chocho, mano. Y a saber para dónde vamos. Pero qué envidia la que me daba, qué cachimbo gente, pero por todos lados. Vi también fotos de allá del lado de León, allá en Jiquilillo. Dice este hombre vagabundo que anduvo en Granada, dice que sábado a las 7 de la noche parecía que eran como las 9 de la mañana de tanta gente que había. Calculan que 5 millones de nicaragüenses se movieron, imagínate vos, y uno encerrado, trabajando. ¿Ustedes creen que si no hago Sin Fronteras no trabajo? ¿Ah? No, hombre. ¿Qué va a hacer, hermano? Sin Fronteras es una cosita, nada más, pequeña. Pero bueno, es bueno sí todo lo que pasó, ese movimiento de la gente, todo ese dinero que circula, eso dinamiza la economía, crea empleo, genera ingresos a muchísimas familias. Es bueno eso, es bueno, por eso es tan bueno esos feriados, hermano, eso ayuda a la economía, de plano. Hay que entenderlo eso como una medida económica, más allá de que si es placer, que si es recreación, que también para uno, pues, pero en términos de país eso es economía. Que recordemos que nosotros somos una economía de pequeños y medianos empresarios, de micros, pequeños y medianos. Entonces, esa gente no se mueve si no llegan los clientes. Los hoteles dicen que estaban abarrotados, dicen en San Juan del Sur desde una semana antes ya no había ni una habitación libre. Pero lo mismo pasó en Ometepe y en muchos otros lugares, en muchos otros sitios. Entonces es muy bueno, eso se refleja en el crecimiento económico, familiar y nacional, lo cual ya es una enorme ventaja. Creo que también es importante el otro aspecto, que Rosario lo ha estado repitiendo una y otra vez en los últimos días. El ambiente de tranquilidad, ¿no? La policía hizo un trabajo excepcional, hay que reconocerlo siempre. La policía, los bomberos, la Cruz Roja, cierto, siempre hay fallecidos, esa es la desgracia, hermano, sobre todo ahogados. Y la policía de tránsito ha mejorado muchísimo en los últimos 2 meses, muchísimo. Es más preventiva que punitiva,
como debe ser, pues. Y se siente el ambiente distendido, relajado de la gente, tanto de los que van en vehículos como de la gente que va en los autobuses, los que caminan, se siente. Las procesiones estaban hasta la mera, hermano. La de San Benito de León, qué barbaridad, vos. Qué devoción, ¿verdad? La que hay de la gente a San Benito. Bueno, en León y ahí en San Benito también. Aquí en Tipitapa. Y luego muchas otras procesiones, también hubo mucha gente, pues. No tanto como en otros años, pero sí hubo. Entonces esto es muy importante porque refleja el ambiente de seguridad, de tranquilidad, de paz que hay en el país. Entonces cuando uno ve eso, uno dice, chocho, hermano, y esto fue lo que nos arrebataron durante unos meses en 2018. Era que ya se cumplió ahorita 4 años, ¿no? De esa barbaridad. Entonces, recuerden siempre la fuerza que nos permitió a nosotros derrotar, como siempre ocurre en la historia de cualquier sociedad humana, la fuerza es el pueblo. ¿Qué fuerza la del pueblo de Nicaragua? Al principio, lógicamente, con semejante terror lanzado en las calles, la gente con miedo, metida en sus casas, con pánico. Aterrorizado estaba todo el mundo. Y poco a poco, sobre todo comenzó la derrota del somocismo, empieza cuando la gente no se detiene y sigue trabajando. Esa fue su principal derrota. Y luego la movilización política. Con ese montón de compañeros veteranos de guerra que se fueron a las calles a defender los objetivos sandinistas y la vida de los sandinistas. ¿Verdad? Entonces, cuando uno también observa, ¿no? O disfruta, creo que ese es el verbo adecuado, de la tranquilidad y de la paz, entonces uno dice, qué valioso que es esto, ¿no? Qué valioso que es. Y cuánto estamos dispuestos a defenderlo. Estaba leyendo el otro día y la copié la frase porque es que me llamó la atención. No es tampoco un gran pensador en el sentido positivo de la palabra, no lo voy a mencionar por eso su nombre, pero me llamó la atención su definición de enemigo. Entonces este hombre dice, del siglo XIX, nació y murió a mediados del XX, pero con una desafortunada trayectoria política, por eso no quiero mencionar su nombre. Entonces, él dice una cosa que me parece importante. Enemigo no es un competidor ni un adversario en el sentido general. Tampoco es por un sentimiento de antipatía. Tampoco hace falta odiar personalmente al enemigo. Esto es muy importante porque a veces confundimos, ¿no? No, hombre, yo creo que el odio debe ser a los fenómenos. Odio al odio. Odio al racismo, al clasismo, a la pobreza, a la miseria. Eso sí. Y por eso es que uno debe empeñarse con toda su fuerza, como lo hace el gobierno, como lo hace Daniel, como lo hace Rosario, como lo hace el Frente Sandinista en su conjunto, empeñarse en acabar con la maldita pobreza, la peor de las imposiciones que nos ha hecho el imperialismo norteamericano. Bueno, el imperialismo en sentido general es la pobreza. Solo seremos libres cuando dejemos de ser pobres, y solo podremos ser pobres en la medida que hacemos que nuestra vida esté garantizada, que tengamos paz, que tengamos salud, en la medida que nos eduquemos, que adquiramos nuevos conocimientos y capacidades, que desarrollemos la economía. Y eso no es de un día para otro. Ahí vamos, cada día vas avanzando un poquito, otro poquito y otro poquito. Entonces, odio a los fenómenos que son producto del odio, ahí sí. Pero a los individuos como tal, esto no es personal. Como decía Vito Corleone, esto no es personal.
Esto es objetivo, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que nosotros en eso hemos dado un enorme paso, pues. Porque vos ves ahora el esfuerzo que hacen, porque hacen esfuerzo, les pagan por eso, les pagan por intentar sembrar el odio, reavivar la llama del odio, y no han podido, ahí andan, y no pueden. Ya no hay terreno fértil para desarrollar ese odio, ya no lo hay, porque la gente lo vivió. Y 4 años han sido suficientes para que el que en algún momento se sintió atraído por esos fenómenos, ahora haya discernido qué era lo que realmente lo causaron y quiénes estaban aprovechándolo. Entonces, es mentira, ya no, ese no va a ser el procedimiento por el cual logren eventualmente lograr simpatía. No va a ser la siembra del odio, ya no. Entonces, siempre, yo creo que todos nos vivimos preguntando por qué tanto odio en esos sucesos entre abril y julio de 2018. ¿Por qué tanta hazaña? Entonces vos ves cómo hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo trataban a la gente, ¿no? Y lo que ahorita ocurre con los nazis en Ucrania, cómo tratan a su propio pueblo, es una barbaridad. O sea, es que son personas que parasitan, que viven del odio. Esa es su naturaleza. Entonces, alguien que es portador del odio, es imposible que sea propositivo, que te enseñe algo, que te ayude en algo. Es imposible. O sea, una mala persona jamás va a producir buenos resultados. Ni siquiera para sí mismo. Pero si uno se sigue preguntando, ¿no? O sea, el somocismo, uno creía, ¿te acordás? Que decíamos, ya la revolución es irreversible. Y el otro día le leí una frase, creo que fue a Nicolás Maduro, que me parece muy buena. Decía Nicolás Maduro, la revolución, los fenómenos revolucionarios, algo así decía él, no son irreversibles. Tenemos que hacer todos los días el esfuerzo para que no sean reversibles. Y esto es muy cierto. Antes nosotros decíamos, ya la revolución es irreversible. Mentira, hermano. Si no trabajas diario, si no tenés resultados positivos diarios, si la gente no ve que va mejorando en su nivel de vida y ve que tu obra de gobierno facilita esa mejoría del nivel de vida, entonces la gente echa para atrás. Entonces la revolución la tenés que hacer irreversible todos los días del mundo. Esto es muy cierto. Me parece que es una reflexión, me parece a mí muy oportuna, ¿verdad? Y creo que la gran lección que nos queda, una de las tantas grandes lecciones, porque son muchísimas, es la unidad, es clave, el liderazgo de Daniel. O sea, qué importante fue el liderazgo de Daniel en esos momentos. Cómo ansiábamos verlo, oírlo. ¿A qué hora sale Daniel? ¿A qué hora da la orden Daniel? ¿No? Y qué importante. Y la confianza de todo el mundo en él, pues. El momento que él dijera, lo que él dijera. Cómo uno escuchaba y trataba de asimilar todas las cosas que iba diciendo. ¿Se acuerdan, no? Qué importante que es eso, el tener credibilidad. Y claro, la credibilidad no se gana porque lo diga él, sino porque detrás de él está toda una historia de acierto, ¿no? Por eso es su credibilidad, de consecuencia y entre tantas otras características revolucionarias, ¿no? Pero qué importante que es tener un liderazgo de la naturaleza del lujo que nosotros tenemos, porque es un lujo tener una figura como Daniel. En fin,
Pero sí tenemos razones para estar contentos con todos estos resultados. Ahí están, las amenazas ahí están, no es asunto de que ya no existen, hombre. El enemigo no descansa y nosotros tampoco. Aquí sí quisieran armar sus bochinches, sí. Pero como hay una policía eficiente, un ejército eficiente, entonces se anticipan y se evitan los problemas. Bueno, fíjense, yo creo que es muy importante. Voy a entrar a otro terreno, pero que siempre está vinculado a nosotros. O sea, realmente todo lo que ocurre en el planeta Tierra está vinculado a lo que vive cualquier agrupación social en el mundo, cualquiera. Es mentira, no hay forma que te sientas ajeno a estos fenómenos. Miren, la coyuntura actual mundial es tan delicada. Esto es muy importante en mi opinión. Es tan delicada que en la medida que Rusia va venciendo el nazismo, el fascismo en Ucrania, y va derrotando ese ejército mercenario, en esa misma medida existe un riesgo mucho mayor, porque los yanquis, los británicos, echaron toda la brasa a ese fuego. Están apostando todo, y lo han dicho. Y entonces, en la medida que Rusia consolida su victoria, en esa misma medida existe el enorme riesgo de que los yanquis, los británicos y los franceses, que no hay que sacarlo de esa fórmula, lancen un ataque nuclear. Y que lo lancen sobre la propia Ucrania para culpar a Rusia. Y eso desencadenaría un conflicto de insospechadas consecuencias en el inmediato y en el largo plazo. Entonces realmente el ir, como te dijera yo, el ir navegando en esas aguas, conservando el pulso, el timón, es sumamente complicado para la dirección política de Rusia, encabezada por Vladimir Putin, para China. Entonces creo que es muy importante por eso que nosotros estemos informados de cómo van evolucionando las cosas, de lo que se va diciendo, porque muchas veces oímos sobre todo los que tenemos, digamos, determinado nivel de información y de desarrollo político. Entonces a veces vemos determinadas declaraciones y dice, qué estúpido este hombre. Lucho Chávez dice, hermanito, por Dios, lo que están haciendo es preparar el terreno, porque hay una manipulación de la opinión pública y una coerción total al libre pensamiento, ya no solo a la libertad de expresión, al libre pensamiento, que entonces cuando vos ves esas declaraciones vos decís, esto obedece a alguna línea de trabajo que van a desarrollar. Ya. Entonces ellos comenzaron a hablar hace como 10 días, un poco más quizás, de que hay peligro de que Rusia use las armas nucleares y que no sé cuánto. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos lo están pensando hacer. Para empezar a crear la imagen de que el culpable va a ser Rusia. Con toda la rusofobia que se ha armado, ¿verdad? Y es muy triste ver algunos pueblos que han sido liberados por el Ejército Rojo. Gracias al Ejército Rojo, Hitler fue derrotado. Y algunos gobiernos de esos pueblos renegando eso, incluyendo al gobierno de Alemania. Lo que pasa es que la élite alemana es heredera de Hitler y de los nazis. Entonces, y son capaces de cualquier cosa. Esa gente no tiene escrúpulos, ¿viste? No tienen escrúpulos. No les interesa quién muere o deja de morir, siempre y cuando no sean ellos mismos o su familia. Los demás no les importa. No tardan.
Fíjense bien lo que está pasando. Empezaba a declinar la difusión de la información de lo que pasa en la guerra, porque Rusia la va ganando. Empezaba a declinar en la proyección en el aparato de propaganda del imperialismo. Eso hay que estudiar a ver, o estar atento, mejor dicho, para ver por dónde es que nos vienen, porque puede ser por la vía de que lanzan una provocación nuclear, por ejemplo, una bombita nuclear que lancen, qué sé yo, sobre una ciudad de Ucrania y digan después fue Rusia, y aquí está que el satélite que no sé qué, todo inventado, como hicieron con Bucha. Mira que Bucha pasó al cuarto, quinto plano, porque se le desmontó. ¿Verdad? Entonces, puede ser esa una alternativa. Y la otra es que nos salgan con otra epidemia. La tercera, ahí están preparando las condiciones, que viene el hambre, viene el hambre, sí, y culpando a Rusia de que viene el hambre. Entonces, ¿qué? Van a dejar morir de hambre a montones de gente, sobre todo en el África, ¿verdad? Por estos lados estamos más defendidos. Entonces, en esta gran lógica de exterminio que han impuesto el imperialismo, uno no sabe a qué atenerse. Hay que estar por eso pendiente, ¿verdad? Fíjense, también todas estas cosas sirven para que se vayan cayendo las máscaras. Hoy el Tribunal de Londres ya autorizó la extradición de Julian Assange. Significa condenarlo a muerte. Solo falta ahora que el Ministerio del Interior de Gran Bretaña decida si lo manda o no lo manda a Estados Unidos. Fíjense bien, ¿por qué enjuician a Julian Assange? Por ejercer la libertad de expresión. ¿Cuál es el delito de Julian Assange? Haber revelado las torturas en Irak, los bombardeos a los civiles en Afganistán, los intereses corporativos de los yanquis y de los europeos para destruir el mundo. Ese es el gran delito de Julian Assange. No tiene otro delito, no le hizo daño a nadie en lo personal, a nadie. Y todos esos periodistas que se las dan de muy libres pensadores, defensores de la libertad de expresión, esos medios de comunicación que son medios de propaganda a la usanza del aparato hitleriano, ninguno asume la defensa de Julian Assange en nombre de esa libertad que dicen ellos defender. Es impresionante. Pero eso tampoco está aislado de un fenómeno mayor. Por eso que te digo que se van quitando las máscaras. Hemos dicho muchas veces, y creo que nosotros ya lo hemos experimentado en general, que si hay un enemigo de la democracia, ese es el capitalismo. El capitalismo es el peor enemigo de la democracia. El capitalismo solo entiende la democracia cuando ellos mandan, pero no cuando llega una fuerza alternativa a la clase dominante. Ahí eso es un problema. Y entonces lo atajan con golpes de Estado, lo atajan con sanciones, lo atajan con guerras, lo atajan de mil maneras y utilizan todos los métodos antidemocráticos porque ellos no ganaron, porque ellos no ejercen el poder político. Entonces, el peor enemigo de la democracia en el sentido político, en el sentido político electoral, es el capitalismo. Y ya no digamos en el sentido integral de la palabra. ¿Cómo me vas a hablar de democracia si la gente vive en la pobreza? ¿De qué democracia me vas a hablar si sos racista, si sos clasista? ¿De qué democracia me estás hablando? ¿De qué democracia me vas a hablar si vos defendés los intereses de los ricos por encima de los intereses de la mayoría? Eso no es democracia. Por encima del alcance del concepto hasta esos niveles, solamente limitándonos al concepto electoral o político electoral, el capitalismo es el peor enemigo de la democracia. Pero es más todavía, es el peor enemigo de la libertad de expresión y más de la libertad de pensamiento.
Fíjense, antes, no vengan con el cuento que fue a causa de la operación militar de Rusia en Ucrania que censuraron a los medios rusos. Eso es mentira. ART, Russia Today, la cancelaron en Alemania meses antes que empezara el conflicto en Ucrania. Y después cancelaron, ya con el conflicto, cancelaron a todos los medios rusos. Entonces, los gobiernos, la élite europea, desconfía de sus propios pueblos y por eso impide que sus pueblos tengan acceso a información alternativa o de la otra fuente para que puedan formarse un juicio. Y solo imponen un único discurso, el de ellos, o pretenden imponerlo. O sea, están contra la libertad de pensamiento, porque uno puede tener un pensamiento propio a partir de la información de diversas fuentes. Si no tenés información, es difícil que vos tengas un pensamiento diferenciado del dominante. Pero cuando vos tenés toda la información, vos llegas a tus propias conclusiones. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno, el fascismo mundial, la tiranía mundial en todas sus dimensiones. Es cierto, el imperialismo va en declive, esto es verdad. Pero el hecho que esté en declive y que empezó ese declive ya hace algunas décadas, no significa que es que mañana va a terminar. No, hermano, es un declive. No es la hecatombe aún, no es la bancarrota, aún siguen siendo muy poderosos. Capaces de muchas cosas, no solo desde el punto de vista militar, sino también económico. Entonces estaba leyendo el fin de semana una declaración que dio la doctora Jill Stein. Ella fue la candidata presidencial del Partido Verde en Estados Unidos. Absolutamente marginal, porque no tiene acceso a ningún tipo de medio de comunicación, entre otras cosas. Ella fue candidata en el 2016 cuando Trump, ¿verdad? Y entonces Hillary Clinton, recuerden que fue la gran derrotada, Hillary Clinton contrató a distintos conglomerados mediáticos de relaciones públicas con el objeto de dirigir determinadas campañas. Entonces la agarraron con la doctora Steele y la acusaron de estar pagada por Putin. Desde entonces viene la rusofobia. ¿Se acuerdan? Después dijo la Clinton que Trump era pagado por Putin. Ya los tribunales y otras comisiones dictaminaron que no, hasta el FBI dijo que era falso eso, ¿verdad? Y entonces le lanzaron cargos y toda chochada, pues. Incluso el Comité de Inteligencia del Senado decidió investigar a la doctora Stein y pasó 3 años investigándola, 3 años para determinar si efectivamente era un agente de Putin. El estilo de McCarthy, el macartismo, de aquel senador anticomunista de los años 50, que se encargó de perseguir a todo aquel que él percibía como comunista, solamente porque era libre pensador o porque cuestionaba determinadas actitudes de cualquier tipo de gobierno ahí dentro de Estados Unidos. Perseguido, le quitaban el trabajo, lo enjuiciaban, a veces los metían presos, los condenaban al ostracismo. Era como lepra, bueno, igualito, ¿verdad? 3 años hasta que el Comité de Inteligencia del Senado dictamina que no hay ninguna prueba de que la doctora Stein sea agente rusa. Entonces ella dice lo siguiente, escuchen esto. Nos encontramos en un momento increíblemente peligroso. No solo la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino también la democracia en todas sus dimensiones están amenazadas. Ahora existen todas estas leyes draconianas contra la protesta. Se han aprobado, oigan esto, 36 leyes en Estados Unidos
que son tan graves como imponer una pena de 10 años de prisión por manifestarse en una acera sin permiso. Difieren de un estado a otro las penas. Entonces tenés que conocer al detalle las leyes de tu estado y a veces de tu municipio antes de hacer cualquier manifestación. Y dicen que hay libertad de organización. Y dicen que hay libertad de movilización. Mentira. Oigan esta última frase de la doctora Stein. En algunos estados en Estados Unidos se ha autorizado a los conductores de vehículos, de cualquier tipo de vehículo, que pueden atropellar a cualquier manifestante que esté en la calle porque le obstaculiza su libre circulación. Están autorizados. Si va un facho ahí, ¿verdad?, en la calle, va en su carro y se encuentra con un piquete ahí que están protestando, qué sé yo, porque van a construir una cosa aquí, no me gusta que la construyan. Por eso, ni siquiera es político en el sentido federal de la palabra. Entonces, y el piche se arrecha, le puede tirar encima el carro, mata 4 o 5 y sigue largo y jamás va a caer preso. Está autorizado a hacerlo. O sea, ya no se diga, como usted mencionó en otras oportunidades, la famosa acta patriótica, aprobada por el Congreso yanqui después del autoatentado que se hizo ellos mismos en complicidad con los sionistas en las Torres Gemelas, ¿verdad? Que le autoriza al gobierno federal a echarte preso sin que tu familia se dé cuenta, sin que tengas derecho a un abogado, sin que te enjuicien el tiempo que sea necesario y te meten a una cárcel que ni siquiera se sabe dónde están y ahí te pueden secuestrar décadas si quieren y nadie los puede obligar a decirte que lo tienen preso, ni mucho menos a liberarlo. Eso existe en Estados Unidos. Así de terrible están las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en un parteaguas, o sea, y esto no es que empezó ahorita, y quiero insistir en esto, es algo que se viene manifestando desde hace más o menos 20 años, más o menos, y en la medida que Estados Unidos no ha tenido ningún contrapeso, ha ido a peor, y en la medida que ha surgido contrapesos a Estados Unidos, entonces las cosas se han tensado. En la medida que China emerge como la principal potencia económica del mundo, en la medida que Rusia adquiere un poderío militar semejante, todavía no llega a ser de ese nivel al de Estados Unidos, pero es el único que se le puede enfrentar, en esa misma medida las cosas se tensan. Y claro, Rusia con ese poderío militar, con una posición nacionalista. Esta es otra cosa que quiero hablar un día de esto. Ya aquí esas divisiones conceptuales que hemos venido haciendo a lo largo de muchas décadas, nosotros mismos, si sos izquierda o sos derecha, eso se ha difuminado. Se ha difuminado, los hechos han difuminado esas divisiones. Ahora se trata de otra cosa, de eso vamos a hablar otro día, ¿sí? Porque quiero mencionarles 2 temas adicionales que estoy seguro que vamos a levantar corroncha, pero ni modo, así es esto. Pero sí, lo que quiero insistirles es, todo esto nos va a nosotros incidiendo, porque todo esto hay que seguirlo al día. Mate, si nosotros desde la información lo seguimos al día, desde la información y la militancia, te imaginas cómo lo sigue Daniel, cómo lo sigue Rosario, eso es al minuto, a la hora, porque cualquiera de esos fenómenos te puede terminar afectando. Vos no podés estar aislado de estas cosas. Bueno, cuando regresemos, vos sabés que miren lo que es, ¿verdad? Ya es más la gente que se va, que regresa a Ucrania que la gente que sale de Ucrania. Primero, se están regresando porque no pasó nada en el occidente de Ucrania, que es la parte más nazi.
Segundo, porque no encuentran el paraíso que esperaban en Alemania, en Polonia o en Rumanía o en cualquier lado. Y tercero, porque las casas que quedaron solas ahí en el occidente de Ucrania las empezaron a saquear los militares ucranianos. Entonces mucha gente que regresó ahorita se encontró con su casa saqueada y le echan la culpa a los rusos y los rusos ni siquiera han estado ahí. Pero bueno, aún así son casi 5 millones de personas las que han salido de Ucrania. ¿Verdad? Secuestraron a un videoblogger de origen chileno, pero ciudadano norteamericano, cuyo nombre es Gonzalo Lira. Y aparentemente lo secuestraron el regimiento nazi Azov. Hay un tipo ahí que escribió en Twitter que se llama Sergei Korotik, conocido como Botsman, que después borró los Twitter, pero él ya prácticamente reconoció el secuestro de este bloguero chileno. Él se iba a comunicar con un estudio de televisión un día, había advertido que si no perdían la comunicación con él es porque se lo habían llevado, porque había visto gente que lo andaba siguiendo. Él vive en Ucrania y ha desaparecido. Él vive o sea, tenía hacía su versión de lo que estaba ocurriendo y lo secuestraron, desaparecieron, para que veas pues cómo son las cosas. Por eso te digo, ¿cuál libertad de pensamiento, cuál libertad de expresión, cuál libertad de organización, cuál libertad de movilización? No existen. Para ellos no existen. Esas son figuras que solo son útiles para ellos en la medida de que defienden sus intereses. Si no, no existen. Después regresamos con 2 temas. Ahí va a ver. Son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Mañana con 15 minutos. ¿Qué iba a decir yo? Me olvido. Por aquí lo tenía. ¿Qué? ¿Alguien que me dijo algo? Ah, no, mejor no lo digo. Ahora quedamos en eso, que mejor no lo digo. No vaya a ser. Miren. 7:15. A lo largo de los últimos 1700 años, pongan cuidado, siempre ha habido un matrimonio que ha sido el matrimonio del poder. La jerarquía de la Iglesia Católica y la jerarquía económica o política del momento. El emperador romano o los distintos emperadores en todos muchos imperios, o los señores feudales, los condes, los duques, los reyes, o los grandes potentados del mundo. Y siempre ha sido una alianza en contra de los pueblos. La jerarquía católica en el mundo jamás ha defendido a los pueblos. Jamás. Eso está documentado. La jerarquía, no estoy hablando de los curas, de las monjas en nivel pastoral, solitario, no. La jerarquía, la estructura, la entidad, la institución, jamás ha defendido a los pueblos. Y te quiero, yo sé que vos lo conocés tal vez de referencia, pero te lo quiero darte una desmenuzadita chiquitita. Y te lo digo a propósito de que Bergoglio, el papa actual, ha salido defendiendo a los nazis de Ucrania. Es muy triste. Pero es que eso no es excepcional. Tienen a un nazi que fue papa. Bueno, a varios nazis. Pero uno de ellos reciente, Ratzinger, fue nazi. Benedicto. Sí, hombre. Karol Wojtyła, nazi.
Y los tienen de santo. Pero el que quiero contarles es el del Pío XII. Ese es el del concordato con Somoza en Nicaragua. Hizo concordato Pío XII con Hitler. Personalmente, cara a cara, negoció el concordato. ¿Qué es el concordato? Son, digamos, los acuerdos políticos entre el Estado Vaticano y el Estado X de cómo van a ser las relaciones entre ambos para designar la jerarquía católica, para asuntos del Estado, lo que sea, los impuestos y demás, las propiedades, entre otras cosas. Los concordatos. Lo hizo con Franco. Lo hizo con Mussolini. Después lo han querido rescatar, porque en la medida, miren lo que es, hay mucho que contar. Hay libros enteros. Yo me he leído como 2 o 3 libros de él hace años, sí. ¿Quién fue Pío XII? Bueno, este hombre era un aristócrata. ¿Sabes? ¿Te acordás vos cuando salió Álvarez que lo llevaran chineado? Como eso se lo copió a Pío XII. Pío XII le encantaba que hicieran eso. Andaba en la Plaza San Pedro guindado por toda la Plaza San Pedro. Le encantaba. Era un aristócrata. Y era de... ¿Cómo era que se llamaba? O la no sé cuánto negro. A ver. Por aquí lo apunté. Ah, la nobleza negra. ¿Por qué le decían la nobleza negra? Pongan cuidado. Hasta 1870 y algo existían lo que se llamaban los estados pontificios ahí en Italia y en Europa, que eran estados que estaban gobernados por el Papa y tenía un delegado ahí, que en Venecia, que no sé dónde, que no, etcétera. Pues no importa, no quiero desmenuzar todo eso. Pero entonces vino un piche ahí, el famoso que reunifica todos esos estados, votan al Papa y fundan Italia. Y sacaban los estados pontificios. Arrecho el Papa del turno, que era un Pío IX creo que era, se encierra en la Basílica de San Pedro, que hoy es parte del Vaticano. Y no salía de ahí. Entonces hubo parte de la nobleza italiana que respaldó esta conducta y la otra parte que se fue con la reunificación de Italia. Entonces esa nobleza, esos aristócratas se encerraron en sus casas y cerraban con cortinas negras y demás, y por eso le decían la nobleza negra. Y estos estaban con el Papa y en contra del poder instituido en Italia hasta que llegó Mussolini. El caso es que Pío XII era parte de esa nobleza, o sea, ya venía o sea, era uno de los, estaba educado para ser papa, lo formaron para ser papa. Aristócrata. Anduvo en Argentina también, allá por el 37, por ahí anduvo en Argentina, anduvo en Estados Unidos. Hay una foto de Roosevelt con Pío XII en el, ¿cómo se llama? El parque famoso, el parque central de Nueva York. Famosa esa foto. Antes que Roosevelt quedara inválido y demás. Y acaba de ser nombrado papa el viejo este. Bueno, este hombrecito primero fue nuncio allí en Alemania. Después fue secretario de Estado del Vaticano. Y Camarlengo, o sea, el que se encargaba de certificar el que se encarga de certificar la muerte del Papa y además presidir el concilio donde se elige al nuevo Papa. Entonces este piche negocia con Hitler. Cara a cara. Lo voy a leer ahorita y después se la voy a leer después, al final de nuevo. Lo que dice Hitler, pongan cuidado, cuando después que firma el acuerdo con, pues, el concordato, espérame que lo hice, qué barbaridad, qué desastre. No me digas que no lo tengo, porque sí lo tengo, pero lo tengo que encontrar. Y se lo voy a leer. Aquí está.
escribe una carta a Hitler. Fechada el 22 de julio de 1933, ya está él ya de canciller del Tercer Reich. Entonces le manda una carta al partido nazi. Bueno, espérate. ¿Cuándo se acabó esta crisis? Creo que fue en el protocolo, los acuerdos del concordato de Letrán, le llaman, que es cuando rinde su rey, el papa de turno, y acuerda con Mussolini crear el Estado Vaticano. Entonces ahí empezaron ya a salir y a tener sus propias relaciones. Entonces a Pío XII le comisionan la tarea de ir en cada estado haciendo los concordatos, porque ya eran reconocidos como Estado. Pero duró como 50 años eso, hasta que el Papa dobló su rey. Bueno, entonces escribe Hitler. Oigan esto. El hecho de que el Vaticano haya firmado tratados con la nueva Alemania significa el reconocimiento del Estado Nacional Socialista en la Iglesia Católica. Los acuerdos firmados muestran al mundo entero de forma clara e inequívoca que la afirmación de que el nacionalsocialismo es hostil a la religión es una mentira. Hitler. Espérenme, sí. Muchas cosas que hablar de esto. Ya no me va a dar tiempo de hablar de lo otro, ni modo. Vámonos, sigo. Fíjense bien, miren, el Papa además era el tesorero del Vaticano, siendo camarlengo y secretario de Estado, manejaba los reales. Entonces el piche, cuando lo eligen Papa, creo que es en el 37 que lo eligen Papa, 36. No, en el 30, a ver, con el 39, en marzo del 39, tenía 60 y pico de años, 63, murió a los 82. Entonces, poco antes, siendo él que manejaba los reales, cuando ve cómo va la cosa, cómo va Hitler, que no sé qué, que no sé cuándo, saca los principales reales del Vaticano, que eran millones de la época y de ahora también, los saca y los mete en inversiones en Estados Unidos. Estoy hablándote de oro, de dinero en efectivo, de hipotecas de bienes inmuebles en Estados Unidos y también en Londres. Previendo si acaso me cae encima Hitler. Pero pongan cuidado en esto, si es que hermano, son arañas peludas. Cuando Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué momento Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial? Cuando ve que el Ejército Rojo derrota a Hitler en Leningrado. Y en la batalla de Stalingrado, por supuesto. Entonces, ahí Estados Unidos dice, espérate, y ahí esto más ya vienen encima, ya no los derrotó Hitler, vámonos para adentro. Entonces viene la excusa de, era un puertecito, Hawái era una cosa minúscula. Esa fue la excusa ideal, se meten a la guerra, etcétera, pues. Y la alianza con... Fíjate que cuando Churchill era enemigo de negociar con Hitler. Ese sí tiene su mérito. La clase dominante de Gran Bretaña sí quería negociar con Hitler, arreglarse con él. En general, pues, un vasto sector, pero Churchill se empeñó que no. Entonces, cuando Churchill está hasta el alma, porque le tienen... No me acuerdo en qué fecha es esto, creo que en el 41... le tienen rodeado a su ejército ahí en Francia, le pide ayuda a Roosevelt. Loco, mandame aviones. Por lo menos. No, le dice, no puedo. Porque lo que quería Estados Unidos es que se destrozaran los europeos y emerger ellos solitos. Porque, además, si además derrotaba a Hitler al comunismo en Rusia, los yanquis quedaban solitos en la llanura, ¿me entendés? Ese era su tiro. Cuando ven que ya el ejército rojo, Stalin, va para adelante, entonces se meten los gringos y le ayudan a Churchill hasta entonces, después que le mataron un montón de gente. Entonces en ese momento le dicen al Vaticano, mira, vos aquí tenés reales. Si vos querés que derrotemos a los comunistas, danos reales. Y lo tuvo que hacer el Papa.
Pero no porque tuviera el principio contra los nazis, no. ¿Por qué el Papa apoyó a Hitler al principio? ¿Por qué Pío XII lo hizo? Porque él tenía la esperanza que derrocaran a la revolución de Lenin. Para él, el enemigo principal no era Hitler. No le importaba que estuviera asesinando judíos. No le importaba que estuviera ocupando y masacrando pueblos enteros. Siempre y cuando sacara a los comunistas de Rusia. Fíjate bien. Y entonces en el momento que Hitler es derrotado por el ejército rojo y empieza la debacle de Hitler, en ese mismo momento Pío XII comienza a hacer oposición y a financiar. Bien, qué cabrón. Pero espérate, si falta mucha caña que moler en esto. Junto al Vaticano había un barrio judío de toda la vida. De toda la vida. Ya Pío XII sabía lo que estaba pasando con los judíos. Él sabía que los estaban llevando a los crematorios, que los estaban asesinando en masa. Como había alianza con Mussolini y derrocan a Mussolini, el pueblo italiano derroca a Mussolini en el 43, creo que fue. Sí, creo que 43. Entonces ya Pío XII sabe que va a caer. Y ya los nazis ocupan gran parte de Italia, sobre todo el norte. Entonces sabe lo que van a pasar con los judíos. Pío XII, entonces sabe lo que hizo. Y eso está escrito, yo no lo estoy inventando. Los judíos eran gente con dinero. Le pagaban a Pío XII, aquí está mi joya, aquí están mis cuadros, aquí está lo que sea. Protegeme, entonces los metían a las iglesias, pero tenían que pagar. Y el que no pagaba, para Auschwitz. Ahí salieron en el tren. Ya, o sea, te cuento todo esto para que estemos claros pues de dónde viene esta cosa. Todo tiene raíces históricas, por eso nunca hay que olvidarse de nuestra historia, de la nuestra en Nicaragua y de la nuestra en el sentido de la humanidad. No hay que olvidarse. ¿Con quién firmó concordato Pío XII? Con Franco, en España. Todavía está vigente ese concordato en España. Porque el franquismo sigue mandando en España. Sí, hombre. Ya. Pero te quiero contar, mira, ¿cuáles eran las razones que él esgrimía para hacer esa política? Básicamente eran 4. La primera es que la esperanza de Pío XII era que acabaran con los soviéticos, con el partido bolchevique, con los rusos. La primera. Por eso calladito. Segunda razón que él decía, hombre, esperate, y si yo hablo, pueden venirme aquí, me bombardean y me echan preso, me matan, o a mi gente aquí en el Vaticano. Vamos a protegernos. Segunda razón. La tercera, esperate, hombre, que le pueden fregar a los curas ahí en Alemania. O en los países que iba ocupando, en Polonia, en Austria, en Polonia, en Bélgica, en Holanda, en Francia. ¿Ah? La tercera. Y la cuarta, esta es genial. Es que de todas maneras no sirve hablar. Hable lo que hable, de todas maneras lo va a hacer. Entonces, ¿para qué voy a hablar? Sean los 4. Este es en serio, ¿verdad? Entonces fíjense bien, miren cómo es de mentira el silencio. Oigan lo que pasó. Hitler, entre otras barbaridades, atrocidades que hizo, aplicó desde un principio, pero sobre todo a partir de 1939, aplicó un programa que se llamó Action T4. ¿En qué consistía? En la famosa eugenesia. ¿Qué es eso? Una cosa que inventó un tal Francis Galton a finales del siglo XIX, que decía que había que eliminar a todo aquel ser humano imperfecto que tuviera problemas genéticos, había que matarlo.
Si tenía enfermedad incurable, que había que matarlo. Si estaba loco, había que matarlo. En serio. Y Hitler lo hizo política de Estado. Miren qué terrible. Porque decían que eran vidas indignas de ser vividas. Y había que darles una muerte misericordiosa. Y entonces empiezan a matar y a matar enfermos mentales. Desocupaban hospitales psiquiátricos enteros. Y en la propaganda nazi aparecía, por ejemplo, una casa vale tanto. Y mantener un hospital psiquiátrico cuesta tanto. ¿Cuántas casas salen de ese mantenimiento? Así, para manipular a la opinión pública. Entonces, que todo el mundo estuviera de acuerdo. Maten a los locos. Y metían al manicomio, metían a cualquiera. No era al que necesariamente estuviera loco, sino a cualquiera, al que se oponía a algo. Ahí lo metían al que se le revelaba a la familia de aristócratas. Ahí lo metían, está loco este. A los inválidos. A los que le faltaba un brazo. A los poliomelíticos. A los ciegos, a los sordos. Eso no sirve, hay que matarlo. Eso hizo la eugénesis. Eso hizo Hitler. ¿Quién fue el que protestó? Un cura que recibía la censura de Pío XII. Pío XII lanzó una famosa carta pastoral, dice él, que denunciaba mentira. La única partecita que tenía que medio denunciaba a Hitler es la que escribieron los alemanes porque le presionaron a Pío XII. Pero después todo el resto de la carta es pura balurdada. Y le puso un nombre en alemán a presión de los propios alemanes. Pero bueno. Entonces, pongan cuidado. En Hungría, el cardenal primado de Hungría, Monseñor Seredi, el 29 de junio de 1944, es decir, 11 meses antes que Hitler sea derrotado, publicó una carta pastoral ahí en Hungría, en la que no solamente no condenaba el asesinato de los judíos, sino que además deseaba que desaparezca el tiempo que recuerda el maléfico y destructivo ascendiente de los hebreos sobre la vida económica, social y moral de la nación magiar, de la nación húngara, del imperio austrohúngaro. ¿Estamos claros? Un cardenal, ese era brother de Pío XII. Pero oigan lo que pasa ahí en Alemania. Había un cura, el obispo de Münster, que se llamaba Clemens August von Galen. Entonces este hombre tuvo el coraje, el 3 de agosto de 1941, en su homilía dice lo siguiente: se ha extendido la sospecha que raya en la certeza de que tantas muertes inesperadas entre los pacientes mentales no se deben a causas naturales, sino que han estado deliberadamente programadas, y que los oficiales, siguiendo el precepto según el cual está permitido destruir vidas que no merecen ser vividas, matan a personas inocentes si se decide que esas vidas no tienen valor para el pueblo y para el Estado. Es una doctrina terrible que justifique el asesinato de gente inocente, que da carta blanca para matar inválidos, deformes, enfermos crónicos, ancianos que no pueden ejercer un trabajo, y los enfermos que sufren una enfermedad incurable, porque mataban hasta a los viejos, porque eran inútiles. Entonces esta homilía tuvo un gran eco en la feligresía católica en Alemania, sobre todo por las familias que habían sido ultrajadas con el asesinato de uno de sus miembros por X o Y, porque estaba muy viejo, porque estaba inválido, por lo que sea. Entonces Hitler se vio obligado a suspender oficialmente este programa, aunque subrepticiamente por debajo de la mesa lo siguió haciendo. ¿Sabes cuánta gente mataron? Entre estas razones, contabilizada hasta el momento que el cura habla, habían 70.273 víctimas de Hitler, por esas razones. Pero se calcula que al final de Hitler
Asesinaron a 200.000 alemanes, por ser inválidos, viejos, paralíticos, ciegos, sordos, lo que fuera. Y el único que se alzó fue ese cardenal. Y eso demostraba que el silencio no era una buena política. ¿Pero por qué se callaba Pío XII? Porque Hitler estaba contra los comunistas. Y hay que ir a acabar con los comunistas. Con los rusos. ¿Estamos claros? Te cuento algo más. Por aquí lo tenía, espérame. ¿Qué se me hizo? Es que tantas cosas, ¿verdad vos? Ajá. Bueno. Dice The Guardian, un diario fuera de toda sospecha que sea comunista, ¿verdad? Un diario británico, anticomunista, enemigo de todos los gobiernos progresistas de América Latina, es maldito. The Guardian. Pues bueno, The Guardian publicó en enero de 2013 que el Vaticano levantó un vasto imperio inmobiliario, es dueño de un montón de edificios, de casas, de palacetes y de tierras en Italia, gracias a los millones que le pagó Benito Mussolini cuando se creó el Estado Vaticano. En 1929 fueron los pactos de Letrán. Mussolini le pagó para que se firmara ese acuerdo. Ya, salite de ahí, hombre, vení. Y a cambio le reconoció el Vaticano y le pagó. Mussolini, un tipo, un asesino, y murió así. El pueblo lo despedazó. Cuando lo agarró a Mussolini lo despedazó. Bueno, los famosos camisas azules, que aquí en Nicaragua se armaron también los camisas azules en la época de Somoza. Participaron en, despuésito del asesinato de Sandino, se armaron aquí los camisas azules, los chamorros, los Sacasa, toda esa gente era los camisas azules. Fascismo aquí en Nicaragua, en serio, respaldando a Somoza, por supuesto. Ahora espérame, una última cosa, a ver. ¿Quién es fruto? A ver, ¿quién es uno de los usufructuarios de todo lo que se robaron? Que le robaron a los judíos asesinados por Hitler. Los banqueros, los Rothschild. ¿Ah? Por ejemplo, pues, ¿verdad? Y vos sabés que hubo judíos que estuvieron de acuerdo que asesinaran a judíos. Y que ahí mandan en Estados Unidos. En fin. Entonces ahora les quiero contar algo más. Una cosa diferente. Diferente y no, pues. Es importante la historia, recuerden. Le decían el historiador John Crowell. John Crowell tiene un libro muy bueno que ya lo leí. Se llama El Papa de Hitler. Entonces él definió a Pío XII como el papa ideal para el indecible plan de Hitler. Ya te vos, durísimo. Hay otro libro que se llama El Diputado. Ese es escrito por Rolf Hochschild. ¿Verdad? Y ahí lo desmenuzan al piche. Después hizo película esto. ¿Cómo cuenta cómo fue la construcción del papado nazi? Bueno, alguna vez, son las 7:41. Vamos a ver si nos da tiempo de contar esto, porque esto es una cosa tristísima. ¿Has escuchado vos este nombre? Raqqa. ¿Ah? ¿Lo has escuchado? Te aseguro que no. O la inmensa mayoría, no. ¿Qué es Raqqa? Raqqa es una ciudad antiquísima. Fundada como 300 o 400 años antes de Cristo. Antiquísima. Fue capital de imperio incluso. Es una ciudad de Siria. Hasta 2014 era la cuarta ciudad más importante de Siria. Una ciudad además bellísima,
con un montón de cosas históricas, muy cerca del río del Éufrates, y de una presa que hay por ahí. Queda a 160 kilómetros al este de Alepo, la otra ciudad mártir de Siria. En aquel momento, ya te voy a explicar por qué te estoy contando eso, pero te voy a ubicar qué es Raqqa. Ahí vivían más o menos 500,000 de personas. Al principio eran 300,000. Viene el ISIS, se forma el ejército islámico de puros terroristas financiado por la CIA. Y se le escapa de las manos, arman aquel famoso Estado Islámico, ¿te acordás? Que incluso creció hasta el África y etcétera. Ocupó gran parte de Irak, gran parte de Siria, financiada por Estados Unidos. Después se le salió de las manos. Y eran aquellos famosos crímenes espantosos, ¿te acordás? De las decapitaciones públicas y demás. Bueno, entonces el ejército islámico hizo su sede, su capital, en esta ciudad que se llama Raqqa. R-A-Q-Q-A, Raqqa. ¿Verdad? Busquen eso y van a ver. Le estamos presentando a los que vean el video las fotografías de cómo quedó esa ciudad. Bueno, entonces, además queda muy cerca de una presa, la presa más grande de Siria. Y la vida de la ciudad es en función de la presa. O era, pues. Aquí está, ve cuando fue fundada. En el año 242 a.C. por el rey Seleuco. Y le puso el nombre Calínico, así se llamaba. Y Justiniano I, el emperador de Bizancio, cuando se partió el Imperio Romano en dos, lo rebautizó como Leontópolis. Y luego la conquistaron tribus árabes musulmanes y desde entonces se llama Raqqa, en el año 639. Al principio, en los primeros 300 años con Justiniano, a partir de que el Imperio Bizantino, la ciudad era profundamente cristiana. Después llegan los musulmanes y ya los cristianos se redujeron al 10% más o menos en la población. ¿Verdad? Por ejemplo, para la guerra de Corea, cuando Estados Unidos lanza la guerra contra el pueblo de Corea, hubo un gran auge del algodón, ahí en Raqqa también, y vivió su esplendor, porque en una de las márgenes del río Éufrates se sembraba el algodón. Bueno, recuerden, desde tiempos bíblicos existe esta ciudad. Entonces, el ISIS se le sale de las manos a los yanquis y deciden que hay que acabar con ellos. El ejército islámico tiene su sede ahí en Raqqa, su capital. Hay una coalición, le llamaban, porque estos cabrones son malditos, utilizan determinados términos para encubrir sus asesinatos masivos. Una coalición que la integraban Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia, Suecia, Holanda, Italia, hasta los españolitos creo que estaban metidos ahí, no me acuerdo. Entonces deciden, entonces hay un atentado en París y el presidente de la época, no me acuerdo quién era, lanza un ataque brutal en Raqqa, en venganza por aquel atentado. Y después vienen y deciden que van a exterminar al ISIS en Raqqa. Hermanito, por Dios. Entre 6 de junio del año 2014, 6 de junio, y hasta octubre de ese año, ya te voy a decir la fecha. Pongan cuidado. Lanzan una operación de bombardeos aéreos entre todos estos países que te he mencionado. ¿Saben cuántas bombas dejó caer Estados Unidos en esos meses? 30,000.
en solo esa ciudad, sin evacuar a los civiles, sin permitir que los civiles salieran antes del bombardeo, sin hacer corredores humanitarios, lanzaron el ataque, nada más. ¿Verdad? ¿Y quiénes participaron? Ya te dije. Bueno, Estados Unidos el 90% de los bombardeos, pero también Francia, y también los británicos, y también los alemanes. Destruyeron, pongan cuidado, el 80% de la vivienda, 11.000 edificios y estructuras, 40 escuelas, 29 mezquitas, 8 hospitales, 5 institutos. Dejaron sin electricidad y sin agua potable durante años. De los escombros recuperaron 4.000 cuerpos. Porque de los escombros, pero la inmensa mayoría de los cadáveres quedaron insepultos, fueron sepultados por la propia gente a lo largo de los meses, porque hasta un año después pudo entrar gente diferente a la ciudad que no fueran las tropas yanquis. Encerraron la ciudad durante un año para que nadie pudiera constatar el horror que ahí había ocurrido. Es increíble, ¿verdad? Te repito, destruyeron la ciudad. Ahí están las fotos, vean las fotos, busquen. Yo les estoy presentando en el video algunas, pero es que pueden buscar, pongan el nombre Raqqa, busquen imágenes en Google o en cualquier buscador y van a encontrar ahí. Fíjense bien, espérense todavía. También ¿sabes quién estaba metido en esa coalición? Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. ¿Vos sabías que Twitter es propiedad de los árabes sauditas? ¿Sabías eso? Y ahorita está el pleito con Elon Musk que quiere comprarle y que no sé qué. Los árabes sauditas nos dan clase de libertad de expresión con Twitter. Está bueno. Entonces llegó Amnistía Internacional un año después. Pongan cuidado. No me digas ahora que Amnistía Internacional es comunista. Si esa es una entidad, ya una entidad fachada de los servicios de inteligencia de Occidente. Para eso sirve. Pues bueno, pero fue tanto el horror que no les quedó más remedio que describir el horror. Pongan cuidado. Visitaron 42 lugares donde hubo ataques de artillería y bombardeo. Y dicen ellos, un año después, todavía hay cadáveres en descomposición bajo los escombros que los liberadores ni siquiera pensaron en enterrar en forma humana. No se escatimó nada para matar a los niños, incluyendo lanzaron proyectiles llenos de fósforo. También los de ISIS hicieron atrocidades en esa ciudad. También. No solamente durante esos bombardeos, sino antes. Porque los de ISIS impidieron que los civiles, bueno, una gran parte salió antes de los bombardeos, otra parte se quedó. Y después cuando se querían ir, se lo impidieron porque eran su escudo. Igualito que hacen los nazis ahorita en Ucrania, usan a los civiles como su escudo. Es exactamente la misma táctica. Igualito. ¿Verdad? Oigan esto. Las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas, dice Amnistía Internacional, no lo digo yo, efectuaron decenas de miles de ataques aéreos y los estadounidenses admitieron haber disparado 30.000 proyectiles de artillería durante la ofensiva de Raqqa. Las fuerzas estadounidenses fueron responsables de más del 90% de los ataques aéreos. Con semejante volumen, la selectividad y la precisión están fuera de lugar. Porque es que fue porque hay una declaración, una famosa declaración de un guardia gringo. Por aquí la tengo, ahí me voy a acordar del nombre. Dice el tipo que los ataques a Raqqa iban a pasar a la historia militar como un ejemplo de precisión de ataques que no habían afectado a objetivos civiles. Mira qué sinvergüenza. Y ahora te voy a contar casos concretos. El tipo se llama... No era este.
No importa, ahí lo voy a ver. Entonces oigan esto, pongan cuidado. En el curso de nuestra investigación, dice Amnistía Internacional, sobre el terreno en Raqqa, vimos un grado de destrucción que no se puede comparar con nada de lo que hemos encontrado en decenios de trabajos de comprobación de los efectos de la guerra. Nada comparado con lo que ellos hallaron en Raqqa. Oí el horror que encontraron. ¿Habías escuchado de Raqqa vos? Lo que arrasó la ciudad y mató e hirió a tal cantidad de civiles, dice Amnistía Internacional, fue el uso reiterado que hizo la coalición dirigida por Estados Unidos de armas explosivas contra zonas pobladas donde sabía que había población civil atrapada. Ni siquiera armas de precisión son tan precisas si no se selecciona el objetivo, dice Amnistía Internacional. Además, el Estado Islámico, los terroristas islámicos, minaron todos los caminos de salida, etcétera, ¿verdad? Asesinaban a la gente cuando la veía salir, igualito que hacen ahorita los nazis ucranianos en las ciudades. Cuando ven que los civiles van huyendo, los asesinan. Me leí un relato de otro que me puso los pelos de punta. Hermano, por Dios, quiere salir un carro de una zona y se topa con un puesto de ruso, de los militares rusos. Y entonces, bueno, van dos piches adelante en el carro y atrás van dos niños en el carro. Entonces aquellos dicen, no, que vamos saliendo, que está muy difícil la situación. Dicen los adultos, los hombres adultos. Los niños están callados y como les ve la cara, uno de los soldados rusos le ve la cara de terror, entonces le dicen a los adultos que se bajen y el soldado habla con los niños. ¿Sabes qué es lo que había pasado? Los dos malditos que iban en el carro, los dos adultos, habían asesinado al papi y la mamá de los dos niños y habían dejado vivos a los niños para ampararse en ellos como una familia. Los niños vieron cuando mataron a sus padres. Bueno, eso mismo hicieron los de ISIS ahí en Raqqa. Igualito. Para que veas cómo van las cosas, cómo hay que buscar el hilo conductor. Voy a terminar porque ya nos tenemos que ir. Ya viene el programa del MEFCA. Pero es que te quiero contar casos concretos. A ver, ¿qué se me hicieron? Munira Hashish, cuenta Amnistía. Cuenta lo siguiente: quienes se quedaban morían y quienes intentaban escapar morían. No podíamos pagar a los contrabandistas, estábamos atrapados porque había contrabandistas que cobraban por sacar a la gente, le pagaban a ISIS y luego sacaban a la gente. El que era pobre no podía pagar. Junto con mis hijos pude escapar a través de un campo de minas, pisando sobre la sangre de quienes habían explotado, porque la bomba los hacía explotar al intentar huir delante de nosotros. Otro testimonio. Este es de Ali Habib, taxista y padre de 6 hijos. Sentí que el techo de mi casa se derrumbaba. Empecé a llamar a mi mujer, luego a mi madre, a mis hijas, pero nadie me contestó. Me di cuenta que todos estaban muertos. Sus 6 hijos, su mamá y su mujer. Otro, los Aswad, eran una familia de comerciantes que habían trabajado duro toda su vida para construirse una vivienda en Raqqa. Algunos de sus miembros se habían quedado en la ciudad para proteger sus bienes de los saqueos y se habían refugiado en el sótano. Pero el 28 de junio un ataque aéreo de la coalición destruyó el edificio y mató a 8 civiles, la mayoría niños. Otro miembro de la familia perdió la vida al pisar una mina que había puesto el Estado Islámico cuando regresó a la ciudad para recuperar los cadáveres de sus familiares. La familia Shish perdió a 18 miembros, la mayoría mujeres y niños, en el transcurso de 2 semanas en agosto. Un ataque aéreo de la coalición mató a 9. 7 murieron cuando quisieron huir y los asesinó el Estado Islámico. Y otros 2 la mató un proyectil de mortero lanzado por los paramilitares contratados por Estados Unidos para las operaciones terrestres que se denominaban Fuerzas Democráticas Sirias. Y voy con otro. A este le mataron, la familia eran 41 miembros, le mataron 39. Fíjense, dice,
39 de sus miembros murieron en 4 ataques aéreos distintos de la coalición sobre Raqqa, mientras se trasladaban de un lugar a otro de la ciudad, intentando alejarse de las zonas de bombardeo, iban a otras y también los bombardeaban. Pensábamos, dice, que las fuerzas que venían a desalojar al Estado Islámico sabían hacer su trabajo y los atacarían y dejarían en paz a los civiles. Éramos unos ingenuos. Cuando nos dimos cuenta de lo peligrosos que se habían vuelto todos los sitios y era ya demasiado tarde, quedamos atrapados, contó Rasha Badran, Amnistía Internacional. Tras intentarlo varias veces, ella y su esposo lograron por fin escapar, después de haber perdido a toda su familia, incluyendo su única hija, una niña de 1 año llamada Tulip, cuyo cuerpecito enterraron junto a un árbol. 39, solo 2 sobrevivieron, ellos 2. Los demás, todos murieron en los bombardeos. ¿Por qué te cuento todo esto? Se va a poner de moda Raqqa ahorita. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Siria quiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas organice una comisión internacional para que investigue ese horror, porque ha quedado en impunidad. Eso fue en el 2017, hace 5 años casi, ahorita en mayo, en octubre. 5 años, y nunca han investigado el horror que hizo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc. Destruyeron una ciudad entera. Los que están viendo el video, quédense con la imagen de esta mujer, la última foto, con ese rostro de dolor. Quédense con eso, piensen en Raqqa y piensen en lo que son capaces de hacer los yanquis simplemente cuando a alguien no le es útil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.